Anteriormente en derivadas vimos el tipo de funciones algebraicas y vimos algunas de las combinaciones que uno puede obtener. Por ejemplo, cuando uno multiplica una constante por una función, cuando uno hace sumas o restas de funciones, cuando uno multiplica, que es el producto de dos funciones, o cuando uno divide, que es el cociente de dos funciones. Ahora vamos a ver otro tipo de funciones que son las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. Y estas también pueden aparecer en productos, en sumas, restas, cocientes o con alguna constante enfrente de cada función. Como mencionamos, además de las funciones algebraicas, tenemos otro tipo de funciones. Vamos a iniciar con las exponenciales. Y en las exponenciales vamos a tener dos fórmulas. La primera, la derivada para cualquier número elevado a la x. Y la segunda, para una base e, que es el número natural Euler, elevado a la x. Entonces, ¿por qué lo ponemos como dos funciones o dos fórmulas? En la primera, y para un caso general, decimos que la derivada de un número elevado a la x es ese mismo número a la x por un logaritmo natural de la base de ese número. Y vean que lo pongo entre unas barras que son valor absoluto. Esto lo que nos dice simplemente es que un logaritmo siempre debe ser con argumento positivo. Entonces queda el logaritmo natural de a. Y la diferencia con esta función o esta fórmula y la de Euler es que e a la x es e a la x por logaritmo natural de e. Pero, que habíamos mencionado en las propiedades logarítmicas, cuando tenemos un logaritmo natural de e, un logaritmo natural de e es equivalente a 1. Eso porque decíamos que un logaritmo en base a de a es igual a la unidad. Y en el caso del logaritmo natural es un logaritmo en base e. Y logaritmo en base e de e es 1 también. Por lo tanto, e a la x sería derivado ella misma. Entonces, por ejemplo, si tenemos la función f de x igual 8 elevado a la x, la derivada de esta función sería 8 a la x, que es la misma función, por un logaritmo natural de la base 8. Si tenemos una función f de x igual 6 por 7 a la x, en este caso tenemos una constante que es 6 multiplicando a una función que es e a la x. Aquí tienen que tener el cuidado nada más de que el 6 y el 7 no se pueden multiplicar, porque el 7 tiene exponente. Y uno nunca puede multiplicar dos números cuando uno está con un exponente, sin haberlo elevado. Y como el exponente no se conoce, está en variable x, no se puede hacer un valor de 7 a la algo para después multiplicarlo por 6. Entonces la derivada de esta función sería, como dijimos en la regla de constante por función, se mantiene la constante, que es 6, y se deriva la función. En este caso 7 a la x es 7 a la x por ln de 7. O por ejemplo tenemos la función f de x igual 2 a la x entre 5. Y aquí, al derivarla, decimos que la función derivada es entre 5 porque el 5 es la constante. Y en el numerador ponemos la derivada de 2 a la x, que es 2 a la x por logaritmo natural de 2. Y esa sería la función derivada. También, por ejemplo, tenemos f de x igual 6e a la x. Entonces, la derivada de esta función sería la constante 6 por la derivada de a la x, que es
e a la x. Y aquí podemos ver que al derivar una constante por e a la x, su derivada va a ser igual. También podemos tener situaciones en las que tengamos que multiplicar una función algebraica por una función exponencial, por ejemplo. Entonces, la derivada de esta función va a estar dada por un producto. ¿Y cuál era la regla de producto? Primera función derivada por segunda función sin derivar, más primera función sin derivar por segunda función derivada. Tenemos entonces que la derivada de esta función sería f' de x igual a la primera función derivada, 2 por 3, 6, x a la 2, le restamos 1, por la segunda función sin derivar, que es e a la x, más la primera función sin derivar, 2x3, por la segunda función derivada, que es e a la x igual. Y esa es la derivada de la función. Ahora, podría preguntárseles que una vez derivada la función, se factorice el resultado. Entonces, para factorizar, acá sacamos entre el 6 y el 2, un 2 como común. Entre el x3 y el x2, tenemos acá, sale el x con exponente menor, que sería x2. Y tenemos que ambos tienen e a la x. Entonces sale ese e a la x. Abrimos paréntesis y dentro del paréntesis va a quedar 6 entre 2, 3, x2 entre x2 se van e a la x y a la x se van, más 2 entre 2 es 1, x3 entre x2 queda x y a la x entre a la x ya salió. Ese sería el resultado factorizado. Otro ejemplo podría ser f de x igual 4 a la x entre 2x menos 1. Entonces, la derivada de esta función sería f' de x igual a, tiramos la línea divisoria, en el denominador ponemos la función que esté en el denominador al cuadrado. Y no se va a desarrollar, va a quedar expresada así. Y en el numerador vamos a poner la función de arriba derivada por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivada. Entonces, la función de arriba derivada sería 4x por ln de 4 por la de abajo sin derivar, 2x menos 1, menos la función de arriba sin derivar, sería 4x, por la de abajo derivada, que en este caso sería 2. Y ahí quedaría. Ahora, en este tipo de funciones se trata de simplificar un poco la expresión que está en el numerador. Vamos a ver hasta dónde podríamos simplificar eso. Entonces, por ejemplo, tenemos este 4 ln de 4 por 2x y por menos 1. Nos queda entonces 4 a la x por 2x. Uno trata siempre de escribir el coeficiente numérico, la función que representa la función algebraica y la función que representa la exponencial, que en este caso es una exponencial y una logarítmica. Ya después vamos a ver el orden de cómo deben escribirse las funciones al simplificar. Esto por menos 1, que sería menos 4 a la x ln de 4, y menos 4x2 por 2 sería menos 2 por 4x. Y todo esto entre
2x menos 1 al cuadrado. Es más común ver funciones como esta tal vez. 3e a la x entre x2 menos 1. Entonces, la derivada de esta función sería la línea que nos separa numerador de denominador. Y en el denominador ponemos la función que está en el denominador al cuadrado. No se desarrolla, recuerden, queda así. Y en el numerador sería la de arriba derivada, que en este caso es 3e a la x, por la de abajo sin derivar, x2 menos 1, menos la de arriba sin derivar, por la de abajo derivada, que en este caso va a ser 2x a la 1, y el 1 es un 0, porque es constante, entonces nos queda 2x. Acá vamos a expandir este paréntesis y vamos a reducir la expresión. Y entonces nos quedaría 13x por x2, 3x2, x, como dijimos, en el orden coeficiente, algebraico, exponencial, menos 3e a la x por menos 1, sería 3e a la x, menos, y aquí tenemos un 3 que multiplica a un 2, y sería 3 por 2, 6, menos 6, x e a la x, todo entre x2 menos 1 al cuadrado. Otro tipo de funciones que mencionamos fueron las logarítmicas. Y acá también vamos a tener dos fórmulas. La primera, un logaritmo en base a, o sea, cualquier número de x. Que sería 1 entre ese x, que es el argumento, por un logaritmo natural de la base a, que tenemos como base del logaritmo que estamos derivando. Y la otra función sería cuando lo que tenemos es un logaritmo natural de x. Entonces, al derivar esta función, vamos a usar la misma fórmula general de derivación, que sería 1 entre x por logaritmo natural de, ¿cuál es la base de un logaritmo natural? Es e. Pero aquí vamos a una situación similar a la que teníamos en las exponenciales. Logaritmo natural de e es 1. Por lo tanto, decimos que la derivada de la función logaritmo natural de x se va a escribir como 1 entre x. Entonces, por ejemplo, tenemos una función f de x igual un logaritmo en base 6 de x, y lo vamos a derivar. La derivada de esta función sería 1 entre x, que es el argumento, por logaritmo natural de la base 6. Y si tenemos, por ejemplo, f de x igual 4 por ln de x, la derivada de esta función sería la constante 4 por la derivada del logaritmo natural de x, dijimos que es 1 sobre x. En una forma rápida, uno puede decir que la derivada de una constante por logaritmo natural de x es la constante entre x, que va siendo lo mismo que multiplicar este 4 por este 1 y
todo dividido entre x. Y como mencionamos al principio, uno también puede tener una combinación de funciones. Por ejemplo, si tenemos e a la x por ln de x, la derivada sería la derivada de un producto, que sería en este caso. Como es un producto, primera función derivada es e a la x por la segunda sin derivar, ln de x, más primera función sin derivar, e a la x por segunda función derivada, 1 sobre x. Y esa sería la derivada de la función. Lo que uno hace es simplificar, acomodando un poco las expresiones, reduciéndolas. Sería e a la x, ln de x, más e a la x entre x. Y si se pide factorizar, lo que se hace es sacar l a la x como común. Pero normalmente, hasta acá, vamos a ver la derivación. Si se pide algo más, se desarrolla una factorización, pero esta es la derivada de la función. Y el otro tipo de funciones que dijimos que íbamos a mencionar son las trigonométricas. Acá hay una serie de fórmulas de derivación de funciones, pero nos vamos a limitar a la derivada de seno, coseno, tangente, secante, cotangente y cosecante. Entonces, empezando por la función seno y coseno, tenemos derivada de seno de un ángulo y derivada de coseno de un ángulo. En el caso de las funciones trigonométricas, la derivada es más por memoria que por operación que se obtiene. Entonces, si uno dice cuál es la derivada de la función seno, la derivada de la función seno es coseno de x. ¿Y cuál es la derivada de la función coseno? La derivada de la función coseno es menos sen de x. Entonces, podemos ver que seno y coseno solo se derivan a las mismas funciones seno y coseno, pero en ese orden. Se pueden usar muchas maneras de tratar de aprender esto. Yo lo que hago es mencionar lo siguiente. Uno dice Saprissa campeón, Saprissa campeón, Saprissa campeón. Pone los dos del medio negativos y decimos que en este orden hacia abajo se obtiene la derivada. Y sería entonces derivada de seno es coseno, derivada de coseno es menos seno, derivada de menos seno es menos coseno, de menos coseno, seno, y seno, coseno, que es lo que tenemos inicialmente. Ahora, ¿por qué se escribe tres veces SC, SC, SC? Porque esto sirve tanto para hacer derivadas como para hacer integración, que lo vamos a ver más adelante. Entonces es una forma de aprenderse la derivación de este par de funciones. Los ejemplos podrían ser f de x igual 3 sen de x. La derivada de 3 sen de x es la constante 3 por la derivada de seno, que es coseno de x. Otra función puede ser f de x igual 5 por coseno de x. Y la derivada de esa función sería 5, que es la constante, por derivada de coseno es menos seno de x. Y la función se tiene que simplificar un poquito acomodándola. El menos que está con el seno es como decir menos 1, se viene a multiplicar al 5, entonces queda menos 5 seno
de x. Otra función puede ser f de x igual e a la x sen de x, haciendo combinaciones de funciones como hemos mencionado antes. Entonces aquí la derivada sería la primera función derivada es igual a la x por la segunda sin derivar, sen de x, más la primera función sin derivar a la x por la segunda función derivada, que sería coseno de x. Esto no hay que acomodarlo, ya ahí está. También en el orden que mencionaba yo ahora de las funciones, se escriben primero las exponenciales y después las trigonométricas. Así como hemos ido mencionando las funciones que hemos trabajado, así es como se va a simplificar el resultado. Primero algebraicas, después exponenciales, logarítmicas y finalmente trigonométricas. Tenemos entonces las otras funciones, que sería tangente de x, secante de x, cotangente de x y cosecante de x. Ahora, las menciono en este orden porque la derivada se va a relacionar una con la que sigue, una con la que sigue. Entonces, la derivada de tangente de x, vean la que sigue de secante, va a ser secante al cuadrado de x. Dijimos que son de memoria, entonces una forma de relacionarlos es esa que estoy mencionando. Tangente, el que sigue secante, entonces sería el que sigue al cuadrado. Y en el caso de la secante, la derivada de secante es la misma función secante por la función anterior, que es tangente. Secante por tangente. Vamos a usar esa misma forma de desarrollo para las siguientes dos funciones. La única diferencia es que en estas, como son funciones inversas, se debe poner un signo negativo. Eso es simplemente como para memorizar que estas son las derivadas de esas funciones, entonces van a ser negativas ambas. Pero ¿cómo sería entonces cotangente? Si vemos en el anterior que tangente era secante al cuadrado, entonces cotangente será cosecante al cuadrado menos cosecante al cuadrado de x. Y cosecante de x va a ser menos la misma función, cosecante de x, por la función anterior, que es cotangente de x. Y esa es una forma de memorizar estas funciones. Entonces, un ejemplo podría ser 6x por tangente de x. La derivada sería primera función derivada 6 por segunda sin derivar, tangente de x, más primera función sin derivar por segunda función derivada. Tangente de x era secante cuadrado de x. Otro ejemplo puede ser f de x igual sen de x entre cotangente de x. Y la derivada de esta función sería la derivada de un cociente. Entonces decimos f' de x igual a, tiramos la línea que divide, y en el denominador ponemos
el denominador al cuadrado. Cuando las funciones son trigonométricas, al elevarlas al cuadrado o a alguna potencia, el exponente se pone entre la función y el ángulo. Entonces sería cotangente al cuadrado de x. Y en el numerador ponemos la arriba derivada por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivada. Y habíamos dicho que cotangente de x es menos cosecante cuadrado de x, y esa sería la derivada. Ahora lo que se hace es simplificar un poco y decimos que coseno de x por cotangente de x queda igual y menos sen de x por menos cosecante cuadrado de x sería más sen de x por cosecante cuadrado de x, y todo entre cotangente cuadrado de x.